En el mundo de las frutas hay pocas tan populares, accesibles y consumidas como el plátano. Está en desayunos, postres, batidos y en la lonchera de millones de personas a diario. Pero lo que pocos saben, y casi nadie dice, es que el plátano moderno que comemos hoy no es un fruto natural en el sentido clásico. No crece por evolución espontánea ni por polinización al azar. De hecho, los plátanos comerciales actuales son clones. Literalmente, todos. Lo que consumes tú, lo que se vende en los supermercados de distintos países, lo que exportan las grandes compañías y lo que se cultiva en los campos de Centroamérica o el sudeste asiático, son copias genéticas idénticas de una misma planta madre. Y esa historia no es solo extraña, es profundamente inquietante cuando comprendes sus consecuencias. ¿Cómo es posible esto? El plátano comestible, conocido como Cavendish, no se reproduce mediante semillas. Si alguna vez lo has partido por la mitad con atención, habrás notado unas pequeñas motitas oscuras en el centro, pero no sirven para generar nuevas plantas. Son vestigios, reliquias de un sistema reproductivo que ya no funciona. Esta fruta fue domesticada por el ser humano de una forma tan intensa que perdió su capacidad de reproducirse de manera sexual, lo cual en términos biológicos es una rareza absoluta. Entonces, ¿cómo se cultiva? Por clonación vegetativa. Se toma parte del rizoma o brote de una planta madura y se replanta. Así se forma una nueva planta, genéticamente idéntica a la anterior. Y así se ha hecho durante décadas, una y otra vez. Esto significa que cada plátano que consumes es parte de una red de plantas hermanas, duplicadas, multiplicadas artificialmente, pero sin ninguna diversidad genética real. No hay combinación de genes, no hay recombinación evolutiva. Todos los Cavendish son iguales, y esa homogeneidad es una espada de doble filo. Por un lado permite una producción estandarizada, predecible, sin sorpresas para los mercados globales. Pero por otro, es una debilidad catastrófica frente a cualquier amenaza biológica. Si un hongo, bacteria o virus encuentra la forma de afectar a una planta, puede destruir a todas, porque todas son el mismo organismo, con la misma vulnerabilidad. Este sistema de clonación masiva ha llevado al plátano a un punto paradójico. Es una de las frutas más consumidas del planeta, pero también una de las más frágiles y en peligro. Y lo más sorprendente es que no es la primera vez que ocurre. Antes del Cavendish, existió una variedad conocida como Gros Michel, que dominaba el mercado global a principios del siglo XX. Era más grande, más dulce y más resistente al transporte. Pero un hongo llamado Fusarium oxysporum, conocido como el mal de Panamá, lo eliminó casi por completo. No dejó chance de defensa, porque todos los Gros Michel también eran clones. La historia se repite. Ahora el Cavendish está amenazado por una nueva cepa de ese mismo hongo, llamada TR4, que se está expandiendo silenciosamente por plantaciones en Asia, África y América Latina. Y no hay vacunas, ni tratamientos ni cura. Cuando llega solo queda arrancar y quemar las plantas. Por eso el hecho de que los plátanos se clonen a sí mismos no es solo una curiosidad científica. Es un problema real, complejo y urgente. Entonces, la próxima vez que veas un plátano, míralo con otros ojos. No es solo una fruta, es el producto de una manipulación genética, una estrategia de clonación global, y al mismo tiempo una cuenta regresiva silenciosa hacia un posible colapso. Nadie te lo contó así, pero ahora lo sabes. Esa fruta que parece tan común es, en realidad, una superviviente artificial de un ecosistema hecho por el hombre, y su futuro está en juego. Uno de los grandes misterios del plátano que casi nadie se detiene a pensar es que es una fruta sin semillas, que sin embargo logra reproducirse y expandirse por todo el mundo. En apariencia eso no tiene sentido. Desde niños nos enseñan que para que una planta se propague, necesita semillas, que una fruta existe para proteger esas semillas y atraer animales que las dispersen. Pero el plátano moderno rompió por completo esa lógica ancestral. No tiene semillas funcionales, no se reproduce por floración natural, y sin embargo es una de las plantas más exitosamente cultivadas a nivel global. ¿Cómo es posible? La respuesta está en su historia evolutiva, y en cómo los humanos, sin querer, alteramos su destino natural. Los plátanos silvestres sí tienen semillas, muchas, y muy duras. De hecho, si comieras uno como los que aún crecen en estado natural en Asia y Oceanía, descubrirías que casi toda la pulpa está ocupada por grandes estructuras esféricas, parecidas a piedras, que harían imposible masticar con comodidad. Esos eran los plátanos originales, los que evolucionaron en la selva sin intervención humana. Pero hace unos 10.000 años, los primeros agricultores del sudeste asiático notaron algo curioso. Algunas plantas daban frutos más suaves,
con menos semillas, o incluso sin semillas visibles. Al principio fue una rareza, luego un milagro comestible, y lo que siguió fue un proceso milenario de selección artificial, donde generación tras generación se propagaron solo esas variedades estériles, por clonación. Lo extraordinario es que aunque no produzcan semillas viables, los plátanos se reproducen con eficacia increíble mediante lo que se conoce como multiplicación vegetativa. Esto significa que, en lugar de sembrar una semilla y esperar una nueva planta, los agricultores cortan parte del rizoma, una especie de tallo subterráneo carnoso, y lo replantan. De ese fragmento brota una nueva planta, genéticamente idéntica a su predecesora. No hay fecundación, no hay mezcla de ADN, pero sí hay vida nueva. Este proceso convierte al plátano en una especie de fruta inmortal, porque puede seguir generando versiones de sí misma una y otra vez, hasta el infinito, o hasta que una enfermedad la detenga. Pero esta forma de fertilidad tiene su precio. Al no mezclar genes, el plátano perdió la capacidad de adaptarse naturalmente a cambios ambientales. Cada planta es una copia exacta. No hay margen de variabilidad. No hay aleatoriedad genética que permita que una parte del cultivo resista un hongo, una bacteria o una plaga. Esto en biología se conoce como cuello de botella genético, y en la práctica significa que todo el cultivo mundial de plátanos está colgado de un hilo invisible. Ese hilo es la clonación, y si se rompe, el colapso podría ser global. Lo paradójico es que esta esterilidad natural ha sido su mayor debilidad, pero también su principal ventaja comercial. Al no tener semillas, el plátano se vuelve más agradable de comer, más fácil de transportar y más deseado en el mercado. Por eso la industria agrícola se ha empeñado en mantener viva esta fruta mediante sistemas controlados de reproducción vegetativa, que permiten producir millones de plantas al año en viveros especiales, donde se replican como si fueran fotocopias biológicas. Todo perfectamente calculado, hasta que un factor externo cambia el juego. Entonces, aunque no tenga semillas, el plátano es fértil en el sentido más asombroso. No necesita reproducirse como otras plantas, porque encontró una manera alternativa de perpetuar su existencia. Y lo ha hecho tan bien, que hoy se cultiva en más de 130 países, alimenta a millones de personas, y es parte esencial de economías enteras. Pero lo hace caminando sobre una cuerda floja invisible, una cuerda que podría tensarse con el próximo brote de una enfermedad vegetal o con una alteración en el clima global. Y ahora la próxima vez que veas un plátano y notes que no tiene semillas, recuerda que detrás de esa simpleza hay un mecanismo complejo, milenario y frágil, donde la fertilidad no se mide por la cantidad de semillas que brotan, sino por la capacidad del ser humano de replicar, sostener y proteger una fruta que depende por completo de nosotros. La historia del plátano es, en realidad, una historia de dependencia mutua entre especie y agricultor, entre biología y tecnología, entre lo natural y lo artificial. Cuando piensas en un plátano, lo más probable es que lo relaciones de inmediato con un árbol. Después de todo, en muchas zonas tropicales y subtropicales del mundo, estas plantas alcanzan varios metros de altura, tienen un tronco grueso, hojas inmensas que se despliegan como abanicos verdes, y una presencia imponente en el paisaje agrícola. Pero aquí viene el primer giro inesperado de este capítulo. La planta del plátano no es un árbol, tampoco un arbusto. De hecho, desde el punto de vista botánico, el banano es una hierba gigante, una de las más grandes del planeta, y entender eso cambia por completo nuestra percepción de esta fruta y de la estructura que la sostiene. Para que una planta sea considerada un árbol, debe tener un tronco leñoso, es decir, tejido firme compuesto por lignina, que le da rigidez, dureza y capacidad de sostenerse durante muchos años. Pero lo que comúnmente llamamos tronco de la planta del plátano, en realidad no es un tronco en absoluto, es un pseudotallo, una estructura formada por la compactación apretada de las bases de las hojas, enrolladas una dentro de otra como una espiral. Esa masa apretada le da firmeza y permite que la planta crezca verticalmente, alcanzando entre 2 y 9 metros de altura en algunas variedades. Sin embargo, ese pseudotallo es blando, suculento y temporal. Al cabo de un ciclo reproductivo, se marchita y se reemplaza por uno nuevo que brota desde la base del rizoma subterráneo. Este sistema convierte a la planta del plátano en un organismo que vive, se reproduce y se renueva constantemente desde sus raíces, como si fuera un enjambre vegetal coordinado por un núcleo subterráneo. Cada ciclo da lugar a un nuevo pseudotallo, que produce una inflorescencia espectacular llamada corazón de banano, de donde surgirán los racimos que luego se convertirán en los plátanos que consumimos. Una vez terminado el ciclo productivo, ese tallo ya no sirve, se corta,
se deja secar o se recicla en el campo, y otro brote comienza desde abajo. Es una estrategia de reproducción continua, eficiente y profundamente distinta a la de un árbol tradicional. Y aquí es donde todo se vuelve aún más interesante. Aunque es una hierba y no un árbol, la planta del plátano es capaz de sostener un peso enorme, porque cada racimo puede tener entre 100 y 200 frutos y en algunas condiciones puede superar los 50 kilogramos. Para lograrlo, el pseudotallo se vuelve compacto como una columna de agua encerrada entre fibras vegetales. Esa presión interna, sumada a la disposición helicodial de las hojas base, le permite sostener estructuras tan pesadas como si fuera una viga biológica. Es, en muchos sentidos, una proeza evolutiva de la botánica, una hierba que desafía lo que entendemos por hierba. Además, hay un detalle más que suele pasar desapercibido. La planta del plátano no tiene ramas, lo cual refuerza su condición de hierba. Toda la energía de crecimiento se concentra en una sola dirección, hacia arriba, y desde esa dirección emerge la floración que dará origen al fruto. Este comportamiento la hace más parecida a los pastos gigantes, como el bambú, que a los árboles frutales tradicionales. Sin embargo, su tamaño y su impacto visual hacen que muchas personas sigan creyendo que están ante un árbol tropical, pero no lo están. Están frente a una hierba colosal, diseñada para una misión muy concreta: producir frutos de forma rápida, eficiente y cíclica. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque muchas de las decisiones que se toman en el cultivo, transporte, cosecha y comercialización del plátano dependen de entender su verdadera naturaleza. Al tratarse de una hierba y no de un árbol, su vida útil es distinta. Su resistencia al viento cambia, su forma de responder a enfermedades es diferente, y su capacidad de regeneración depende totalmente de su rizoma. De hecho, el mal manejo del pseudotallo puede comprometer la productividad futura del cultivo, porque todo el sistema gira en torno a la regeneración continua de brotes sanos. Así que la próxima vez que veas una plantación de plátanos o un racimo colgando en una tienda, recuerda que lo que estás viendo no proviene de un árbol robusto, sino de una hierba que engaña a la vista, una hierba con la fuerza de un roble, la capacidad de regenerarse desde las profundidades de la tierra y la misión de alimentar a millones de personas con frutos que, aunque clonados y sin semillas, siguen siendo uno de los productos más valiosos y versátiles del mundo. Una hierba, sí, pero una hierba monumental que desafía toda lógica botánica conocida. Cuando pensamos en un plátano, lo primero que se nos viene a la mente es una fruta suave, amarilla, dulce y fácil de comer. Su textura es cremosa, su sabor resulta familiar y reconfortante, y su presencia en cocinas de todo el mundo la ha convertido en un símbolo casi universal de alimentación saludable y accesible. Pero hay algo que la mayoría de las personas ignora por completo. El plátano que consumes hoy es una anomalía en la naturaleza, una versión altamente domesticada, porque su pariente más cercano en estado salvaje es completamente incomible para los estándares humanos actuales. Los plátanos silvestres aún existen en la naturaleza. Crecen en regiones tropicales de Asia, especialmente en la zona del sudeste asiático, y son conocidos como Musa acuminata o Musa balbisiana, dependiendo de la especie. A diferencia del plátano cultivado, estos frutos no fueron diseñados para el consumo humano. Su interior está repleto de semillas grandes, duras y oscuras, que ocupan gran parte de la pulpa. Imagínate intentar morder un plátano y encontrarte con pequeñas canicas incrustadas en su interior, haciéndolo imposible de masticar con normalidad. Eso es un plátano silvestre, una cápsula biológica destinada a proteger y dispersar semillas, no a alimentar personas. La razón por la cual hoy disfrutamos de plátanos suaves y sin semillas se remonta a un proceso de selección humana que tomó miles de años. Nuestros antepasados, al encontrar mutaciones naturales que generaban frutos con menos semillas, comenzaron a reproducir esas plantas por clonación vegetativa. Así, lentamente, se dio origen a las variedades modernas del plátano comestible, como el Cavendish, que es el más común en los supermercados actuales. Lo curioso es que esta versión moderna del plátano ya no tiene la capacidad de reproducirse por sí sola. Depende completamente de la intervención humana para multiplicarse. Es decir, el plátano moderno no puede sobrevivir en la naturaleza sin nuestra ayuda. Y aquí es donde entra en juego el contraste brutal con su primo silvestre. Mientras que el plátano cultivado necesita condiciones especiales, cuidados agrícolas y protección frente a plagas, el plátano silvestre ha sobrevivido millones de años en la selva, defendido por su dureza genética, por sus semillas viables y por su capacidad de adaptarse al entorno. Es más resistente, más fuerte, más salvaje, pero no es comestible. La evolución natural lo moldeó para resistir, no para ser delicioso.
Nosotros, en cambio, lo domesticamos para que fuera sabroso, pero lo hicimos más frágil. Este pariente salvaje también nos da una advertencia. Hoy en día, todas las plantaciones comerciales de plátano dependen de un número muy reducido de variedades, todas ellas genéticamente casi idénticas. Esto significa que si aparece una enfermedad que afecta a una de esas variedades, como ya ha sucedido en el pasado con el famoso brote del hongo Fusarium oxysporum, toda la producción global está en riesgo. De hecho, una variedad entera, la Gros Michel, que era la estrella de los mercados antes del siglo XX, desapareció casi por completo por culpa de una plaga que la destruyó desde dentro. Hoy el Cavendish ocupa su lugar, pero su uniformidad genética es su talón de Aquiles. Los científicos están estudiando al plátano salvaje precisamente por esta razón. Aunque no es comestible, su diversidad genética es un tesoro biológico. Dentro de sus genes se podrían encontrar defensas naturales contra enfermedades, resistencia a sequías y otras cualidades que podrían usarse para fortalecer a las variedades modernas mediante hibridación o modificación genética controlada. Pero no es fácil, porque esa rusticidad natural viene acompañada de semillas gigantes, lo que impide su consumo masivo. Así que el reto es enorme. ¿Cómo rescatar la fortaleza del plátano silvestre sin perder la dulzura y suavidad del plátano moderno? En otras palabras, el plátano salvaje no solo es incomible, es un testamento viviente de lo que la naturaleza creó sin intervención humana. Es áspero, denso, duro y completamente diferente a lo que encontramos en un mercado. Y sin embargo podría ser nuestra única esperanza si algún día las plantaciones modernas colapsan por una amenaza biológica que no sepamos controlar. Porque en esos genes silvestres olvidados está el código que podría asegurar el futuro de una de las frutas más consumidas del planeta. Así que la próxima vez que tomes un plátano y lo peles con facilidad, piensa en su primo salvaje, en ese fruto áspero que aún crece en la selva, repleto de semillas y rodeado de misterio. Porque el plátano que hoy disfrutas es el resultado de miles de años de domesticación, pero su pasado salvaje aún late, escondido en lo profundo del ADN que lo une con la naturaleza original. Puede parecer increíble, pero esa fruta que forma parte de desayunos, postres, licuados y meriendas en millones de hogares en todo el planeta, está enfrentando una amenaza silenciosa que podría borrarla de los estantes del supermercado. El plátano, en su versión más popular y comercial, el Cavendish, está en grave peligro de desaparecer debido a una combinación de factores biológicos, ecológicos y económicos que están convergiendo en un escenario preocupante. Y todo comienza con un enemigo diminuto, imperceptible a simple vista, pero con un poder devastador, un hongo del suelo que ha puesto en jaque a una de las industrias agrícolas más grandes del mundo. El problema tiene nombre: Fusarium oxysporum fsp cubense, también conocido como Fusarium raza tropical 4, ETRI R4. Este hongo habita en el suelo, puede permanecer inactivo durante años y se activa cuando encuentra las condiciones ideales para infectar la planta del plátano. Una vez que lo hace, invade el sistema vascular de la planta, impide la circulación de agua y nutrientes y termina debilitándola hasta que se colapsa. Lo más alarmante es que no existe un tratamiento efectivo para eliminarlo. Una vez que entra a un terreno, ese suelo queda inutilizable para futuras plantaciones de plátano por décadas. Este hongo no es nuevo. Ya causó una crisis en el siglo XX, cuando destruyó la variedad Gros Michel, que dominaba el mercado global. Aquella tragedia obligó a los agricultores a buscar una alternativa resistente, y así surgió el Cavendish. Por un tiempo, fue la solución perfecta, resistente al hongo de entonces, de buen sabor, fácil transporte y larga vida útil. Pero el tiempo demostró que la resistencia no era eterna. El Fusarium evolucionó, y hoy la cepa TR4 afecta directamente al Cavendish, que representa más del 95% del comercio global de plátano. En otras palabras, si el TR4 se sigue expandiendo sin control, la variedad que domina el mundo podría extinguirse comercialmente. La situación se agrava aún más por la forma en que cultivamos los plátanos. Todas las plantas de Cavendish son clones, exactamente iguales. No hay diversidad genética que permita enfrentar nuevas amenazas con respuestas distintas. Si una cae, todas caen. Es como si tuvieras un ejército de soldados, todos con el mismo escudo, enfrentando un enemigo que ya sabe cómo romperlo. No hay margen para la adaptación, no hay tiempo para la evolución, y eso convierte a las plantaciones en blancos fáciles para enfermedades emergentes. Ya se han reportado casos de TR4 en Asia, África, Medio Oriente y América Latina. En 2019 se detectó por primera vez en Colombia,
uno de los grandes exportadores mundiales de plátano. Las medidas de contención se activaron de inmediato: cuarentenas agrícolas, zonas controladas, eliminación de cultivos contaminados. Pero la experiencia demuestra que, tarde o temprano, el hongo logra extenderse, y lo hace sin necesidad de viento, insectos o animales. Basta con una partícula de suelo adherida a una bota, a un neumático o a una herramienta para iniciar una nueva infección a kilómetros de distancia. Es prácticamente imposible de contener al 100%. Las consecuencias económicas y sociales podrían ser desastrosas. Millones de familias dependen directa o indirectamente del cultivo y exportación del plátano, desde pequeños agricultores hasta grandes empresas exportadoras, pasando por mercados, distribuidores, transportistas y comercios minoristas. Si el Cavendish desaparece, no solo se pierde una fruta, se colapsa una cadena productiva entera, con impactos en seguridad alimentaria, empleo y estabilidad económica en regiones completas. Existe una solución. Los científicos están trabajando en alternativas. Se están explorando nuevas variedades que sean resistentes al TR4 y que al mismo tiempo mantengan las características del Cavendish que lo hicieron tan popular: sabor, textura, durabilidad. También se investiga el uso de edición genética para reforzar la inmunidad de la planta. Pero estos procesos toman años, y mientras tanto el hongo sigue avanzando. Además, cualquier variedad nueva deberá ser aceptada por los consumidores, que están acostumbrados a una fruta específica y podrían mostrar resistencia al cambio. Por eso el plátano como lo conocemos hoy está en riesgo real. No es una exageración ni una historia de ciencia ficción. Es una advertencia respaldada por la ciencia agrícola y los reportes de campo en diversas partes del mundo. El plátano podría convertirse en un lujo, o peor aún, desaparecer del mercado global tal como lo hizo su predecesor hace décadas. Así que la próxima vez que veas un plátano en tu cocina o en la frutería, tómalo con un poco más de conciencia. Ese fruto amarillo, tan familiar y cotidiano, es el resultado de una delicada danza entre biología, agricultura y comercio global. Y si no actuamos pronto, podría convertirse en una historia que solo podremos contar en pasado. Aunque muchas veces lo subestimamos por ser tan común y accesible, el plátano es una verdadera joya nutricional disfrazada de simplicidad. Bajo esa piel amarilla se esconde un poderoso cóctel de compuestos bioactivos que lo convierten en una fuente de energía rápida, eficaz y natural, capaz de competir con muchas bebidas deportivas y suplementos artificiales. Y lo más sorprendente es que todo eso sucede sin necesidad de ser procesado en fábricas ni mezclado con químicos. El plátano es un laboratorio biológico que la naturaleza diseñó para nutrir, restaurar y mantener el equilibrio del cuerpo humano en momentos clave. El primer protagonista de este efecto energético es el potasio, un mineral esencial que participa directamente en la función muscular, el ritmo cardíaco y la conducción nerviosa. Un solo plátano mediano puede contener entre 350 y 400 miligramos de potasio, lo que lo convierte en una herramienta clave para prevenir calambres, regular la presión arterial y mantener la hidratación celular en condiciones de esfuerzo físico. Es por eso que verás a deportistas de élite consumiéndolos antes, durante o después de competencias de alto rendimiento. Su absorción es rápida, no irrita el estómago y su efecto es inmediato. Pero el potasio no trabaja solo. El plátano también contiene una combinación equilibrada de carbohidratos simples y complejos, es decir, azúcares naturales como la glucosa, fructosa y sacarosa, además de almidones resistentes. Esta combinación permite una liberación progresiva de energía. Primero un impulso rápido gracias a los azúcares simples y luego una reserva de energía de liberación más lenta gracias al almidón, que sostiene el rendimiento físico y mental durante más tiempo sin provocar altibajos bruscos en los niveles de glucosa. Es por eso que muchos lo consideran un superalimento natural para mantener el enfoque y la vitalidad sin recurrir a estimulantes. Además de estos macronutrientes clave, el plátano también contiene vitamina B6, que es esencial para la producción de neurotransmisores como la serotonina y la dopamina, los mismos que influyen en nuestro estado de ánimo, la concentración y la calidad del sueño. Comer un plátano regularmente puede ayudarte a mantener un equilibrio emocional más estable y a combatir los efectos del estrés cotidiano. Es decir, no solo te da energía física, sino también claridad mental y estabilidad emocional, algo que pocas frutas pueden ofrecer con tanta eficiencia. Y por si fuera poco, el plátano es una fuente discreta pero importante de magnesio, fibra soluble, antioxidantes como la dopamina vegetal, que no actúa directamente sobre el cerebro, pero sí en procesos antioxidantes del cuerpo, y compuestos prebióticos que alimentan las bacterias buenas del intestino,
promoviendo una microbiota equilibrada. Esta sinergia de nutrientes hace que su consumo frecuente no solo sea seguro, sino deseable como parte de una dieta balanceada y funcional. Lo más curioso es que, a pesar de su potencial, el plátano ha sido injustamente estigmatizado en algunas dietas por su contenido de carbohidratos. Pero esto es un mito mal entendido. El cuerpo necesita energía, especialmente cuando se busca rendir física o mentalmente, y el plátano provee esa energía sin procesamientos artificiales ni aditivos industriales. Es una fruta noble, efectiva y versátil que ha sido aprovechada por culturas de todo el mundo durante siglos, desde los guerreros africanos hasta los trabajadores del campo en América Latina. Así que la próxima vez que necesites un empujón de energía, en lugar de abrir una bebida azucarada o una barra industrial ultraprocesada, piensa en lo que puedes obtener simplemente pelando un plátano. Es accesible, rápido, poderoso y sobre todo natural. Una bomba energética silenciosa que ha acompañado al ser humano desde tiempos remotos y que sigue demostrando por qué la sabiduría de la naturaleza no necesita envoltorios brillantes ni marketing excesivo para ser efectiva. Si crees que el plátano es solo una fruta tropical dulce e inofensiva, te estás perdiendo uno de los capítulos más oscuros, complejos y polémicos del comercio internacional moderno. Detrás de su forma curva y su sabor suave, se esconde una historia de intervenciones políticas, maniobras empresariales agresivas y conflictos sociales que marcaron el destino de países enteros. Sí, el plátano fue el protagonista silencioso de movimientos geopolíticos que aún hoy repercuten en la política y la economía de América Latina. Para muchos, esta fruta se convirtió en el símbolo de una era marcada por el desequilibrio de poder entre multinacionales y gobiernos locales. Todo comienza a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando empresas extranjeras comenzaron a invertir en grandes extensiones de tierra en Centroamérica para cultivar plátanos a escala industrial. Entre ellas, destacaba una compañía estadounidense que llegaría a tener tanto poder como un gobierno, la United Fruit Company. Esta empresa no solo dominó el cultivo, procesamiento y exportación del plátano, sino que también ejerció un control indirecto sobre gobiernos enteros, estableciendo lo que más tarde se conocería como el modelo de las repúblicas bananeras. En este modelo, los intereses económicos de una empresa privada dictaban en muchos casos las decisiones de política interna y externa de los países involucrados. La influencia de esta compañía llegó tan lejos que, en ocasiones, participó en campañas mediáticas y movimientos estratégicos para favorecer el derrocamiento o la instauración de líderes políticos que protegieran sus intereses. Uno de los casos más documentados y controversiales ocurrió en Guatemala, en 1954, cuando el presidente Jacobo Arbenz propuso una reforma agraria para devolver tierras no utilizadas por las grandes corporaciones a campesinos locales. La respuesta fue una operación encubierta internacional que culminó en su destitución. Todo esto, por supuesto, en un contexto más amplio de tensiones ideológicas y políticas de la Guerra Fría, donde los intereses comerciales y estratégicos se entrelazaban. Pero el cultivo del plátano, sin duda, fue una pieza clave en este ajedrez. Este tipo de influencia no fue un caso aislado. En varios países de la región, la economía se volvió tan dependiente de la exportación de plátanos que cualquier cambio en el mercado internacional o en la política interna de las empresas tenía repercusiones inmediatas en la estabilidad social. El precio del plátano podía determinar si una comunidad tenía escuelas, hospitales o caminos. El transporte ferroviario, los puertos y hasta los sistemas de comunicación fueron diseñados exclusivamente para servir los intereses del comercio bananero, no para el bienestar general de la población. Así, una fruta pasó de ser un producto agrícola a convertirse en un símbolo de control estructural. Y aunque con el tiempo la presencia de empresas como United Fruit evolucionó o fue absorbida por nuevas corporaciones, el legado de esta etapa aún se siente. Las leyes laborales, la concentración de tierras, la infraestructura económica de muchos países latinoamericanos e incluso su dependencia de la exportación de productos agrícolas fueron moldeadas por esa época en la que el plátano valía más que la voluntad del pueblo. No es casualidad que surgiera el término Banana Republic, una expresión que hoy se usa de forma peyorativa para describir naciones inestables gobernadas por intereses externos. Hoy en día, el plátano sigue siendo un alimento básico en millones de hogares y una fuente de ingreso importante para diversas economías. Pero su historia es una advertencia sobre lo que ocurre cuando los alimentos dejan de ser vistos como bienes esenciales para la vida y se transforman en piezas dentro de un juego de poder global. Hablar del plátano es hablar también de soberanía alimentaria, justicia económica y del derecho de los pueblos a decidir sobre sus recursos sin presiones externas.
En resumen, este humilde fruto tropical fue, y en cierto modo sigue siendo, el centro de una historia que combina sabor con estrategia, agricultura con política y comida con control. La próxima vez que veas un plátano en tu cocina, recuerda que no solo estás viendo una fuente de potasio, estás sosteniendo en tus manos una parte de la historia de América Latina. Aunque parece impensable que una fruta tan común como el plátano pueda desaparecer de los estantes del supermercado, la realidad es que esta posibilidad no solo ha existido antes, sino que hoy se presenta como una amenaza tangible y seria. No se trata de una exageración, ni de un rumor viral de Internet. Hay bases científicas, económicas y agrícolas que apuntan a un posible colapso de la producción mundial de plátanos tal y como la conocemos. Y todo se debe a un enemigo invisible, silencioso y letal que avanza bajo la tierra, sin dar tregua. Un hongo altamente resistente que amenaza con destruir la variedad más consumida en el planeta. Para entender el problema, debemos retroceder algunas décadas. A mediados del siglo XX, el mundo vivió lo que podría considerarse la primera gran extinción del plátano. En esa época, la variedad más cultivada y comercializada era el Gros Michel, un plátano más grande, más dulce y de mejor transporte que el actual Cavendish. Sin embargo, un hongo del suelo conocido como Fusarium oxysporum, causante del mal de Panamá, arrasó plantaciones enteras en Centroamérica y el Caribe. Este patógeno se propaga por las raíces y permanece latente en el suelo durante décadas, haciendo imposible el cultivo en las zonas afectadas. El Gros Michel, sin defensas naturales contra este enemigo, fue eliminado casi por completo. Como solución de emergencia, la industria migró a una variedad menos sabrosa pero más resistente en ese momento, el Cavendish, que hoy representa más del 95% del comercio mundial de plátano. Esta variedad es estéril, es decir, no se reproduce por semillas sino por clones. Eso significa que todos los plátanos Cavendish del mundo son genéticamente idénticos, lo que los hace increíblemente vulnerables a cualquier amenaza que logre superar su resistencia inicial. Y eso precisamente es lo que está ocurriendo en la actualidad. En los últimos años, una nueva cepa del hongo Fusarium, conocida como Tropical Race 4 (TR4), ha comenzado a propagarse de forma alarmante. Detectado inicialmente en Asia, el TR4 ha cruzado fronteras y ya ha sido reportado en países de África, Oceanía y más recientemente en América Latina, el corazón del comercio bananero mundial. Este hongo no solo es más agresivo, sino que también es prácticamente imposible de erradicar. No responde a tratamientos químicos, sobrevive en el suelo por décadas y se disemina con facilidad a través del agua, las herramientas de cultivo, las botas de los trabajadores o incluso por el viento si hay partículas contaminadas. Una vez entra a una finca, la única solución viable es abandonarla. El mayor problema es que por tratarse de una industria construida alrededor de una sola variedad clónica, si el Cavendish cae, no existe un reemplazo inmediato con las mismas características de sabor, tamaño, transporte y vida útil. Las investigaciones genéticas avanzan para desarrollar variedades resistentes, pero el tiempo juega en contra. Crear, probar y distribuir una nueva variedad a escala global puede tardar años. Mientras tanto, las pérdidas económicas por hectárea son millonarias y el sustento de millones de personas, sobre todo en países en desarrollo, está en riesgo. Además, este escenario pone en evidencia una de las grandes debilidades del modelo agrícola industrializado, la falta de diversidad genética. Al concentrar la producción en monocultivos clonados, se facilita el control logístico y comercial, pero también se deja abierta la puerta para que un solo enemigo biológico pueda arrasar con todo. Es como tener millones de llaves idénticas en el mundo y que alguien encuentre la cerradura exacta para abrirlas todas. El caso del plátano es una advertencia seria de cómo la comodidad puede transformarse en catástrofe si no se toman medidas sostenidas. ¿Podría repetirse entonces una crisis global como la del Gros Michel? La respuesta, tristemente, es sí. Pero esta vez el impacto sería mayor, porque la dependencia del Cavendish es más profunda y la población mundial mucho más grande. Las implicaciones económicas, alimentarias y sociales de un colapso bananero podrían sentirse en todo el planeta, no solo en los países productores, sino también en los consumidores de todos los continentes. Y aunque los científicos trabajan contrarreloj para contener el avance del TR4, el futuro del plátano como lo conocemos sigue pendiendo de un hilo. Así que la próxima vez que veas un plátano en tu mesa, no lo des por sentado. Puede parecer una fruta simple, cotidiana, incluso aburrida, pero su historia es compleja y su futuro incierto. Estamos ante un momento crucial, donde la ciencia, la agricultura responsable y la conciencia del consumidor
pueden marcar la diferencia entre preservar este alimento esencial o convertirlo en un recuerdo nostálgico del pasado. Gracias por acompañarme hasta el final de este sorprendente recorrido por el mundo oculto de los plátanos. Como ves, lo que parece una fruta común y corriente, esconde detrás una historia impresionante de evolución, clonación, extinción y lucha biotecnológica. Si te impactó todo lo que descubrimos hoy y quieres seguir aprendiendo datos curiosos, científicos y fascinantes sobre el mundo que nos rodea, suscríbete ahora mismo al canal, activa la campanita para no perderte ningún video y comparte este contenido con alguien que todavía piensa que los plátanos son solo fruta. Nos vemos en el próximo episodio.